Buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más saludándolos en esto que se llama La opinión que nadie pidió. Es una pequeña cápsula en donde platicamos entre amigos, como ustedes saben. Y bueno, pues hoy es 20 de julio, lunes. Son las 2:30 de la tarde. Y bueno, pues con mucho gusto saludándolos, agradeciéndoles desde luego sus opiniones que me hacen llegar en WhatsApp, que me hacen llegar en Facebook, en Messenger, en YouTube, en Instagram, en todos lados, en Twitter. Y personalmente también he recibido muchos comentarios, los cuales todos los agradezco mucho. Todos. Muchas gracias. Celebro mucho que a las personas que han tenido la oportunidad de verme, pues que les haya gustado hasta ahora, a la mayoría de ellos, esta cápsula. Y me ofrecen o me ventilan temas, me sugieren temas, todos muy interesantes y que esperamos podamos abordar. Como ustedes saben, esto va a durar mientras ustedes quieran, aunque las cápsulas no deben tardar más de 20 minutos, lo cual le resta profundidad. Me pedían muchas veces en algunos de estos comentarios que fuera más profundo en algunos temas. Es difícil hacerlo por el tiempo, pero es más difícil hacerlo por la situación, en la situación en la que vivimos, ¿no? Desafortunadamente, como he dicho en videos anteriores, está muy polarizado todo lo que es la política y esa polarización impide que podamos expresarnos a profundidad de algunos temas porque se malinterpretan como apoyo o ataque al gobierno federal, lo cual no es el caso. Y este puede ser el primer tema. No es el caso porque un gobierno y ser presidente de un país como México debe de ser una labor muy complicada. Y lo es, sin duda, en atención a que el país es muy grande, los problemas que tiene un país como este deben de ser muchos y de diferentes índoles, hasta los muy graves, hasta los no tan graves, aparentemente, pero todos afectan o benefician a personas. Como ejemplo y haciendo un uso de memoria, alguna vez platicando con mi abuelo, que fue funcionario público hace muchos años, me decía que uno de los principales logros que hubo en el gobierno del estado de Hidalgo, por ejemplo, fue en el año de 1969, que si no mal recuerdo fue el penúltimo año de gobierno del entonces gobernador Carlos Ramírez Guerrero, quienes lograron construir un número de aulas en escuelas suficientes para todos los niños del estado de Hidalgo, de tal manera que garantizaban la educación pública y gratuita a todos los niños del estado de Hidalgo. Bueno, de entonces, en 1969-70, a 1980 ya traíamos un déficit, es decir, hacían falta más de 150,000 lugares para estudiantes. ¿De dónde proviene eso? Pues de que hubo una escalada en el crecimiento poblacional mayúsculo en esa década, de los 70s a los 80s. Entonces una población que era aproximadamente de 60 millones de mexicanos en todo el país, llegó a los 85. Y entonces dar servicios a ese número de personas en un plazo de tiempo tan breve como lo pueden ser 6 años para construir escuelas, equiparlas, para contratar maestros, para educar a los maestros, etcétera, no es una labor fácil. La velocidad a nivel nacional de algunas cosas no puede ser tan rápida, aun cuando el presidente en turno lo requiera o lo quiera. Por ejemplo, maestros, los maestros requieren de un tiempo para iniciar sus estudios y graduarse, en fin, no es tan fácil. Hoy somos 130 millones de mexicanos en México y se calcula que aproximadamente 40 millones de mexicanos viven en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, pero repartidos en todo el mundo. Así que somos casi 200 millones de mexicanos. Imagínense ustedes lo complicado. Lo complica también el hecho de las zonas. Digo, todos somos mexicanos, pero un mexicano de clase alta o de clase media en Monterrey, Nuevo León, si tú lo comparas con un mexicano de clase media de Chiapas, vas a encontrar severas diferencias en lo educativo, en lo económico, en lo social, de tal manera que es muy complicado darle gusto a todos, es imposible darle gusto a todos. Y un presidente no está para darle gusto a todos. Un presidente está para tomar decisiones de Estado,
quiere decir desentrañar la personalidad propia, la del individuo, y tomar decisiones de Estado. No la tomo yo, dijo Winston Churchill, al no someterse una vez más a una solicitud de rendirse al ejército alemán durante la Segunda Guerra, antes de la intervención norteamericana. Y le dijeron a Winston Churchill, tienes que evaluar el rendirte. Y le dijo, bueno, si por mí fuera, si Winston decidiera sobre su vida personal, me rendía. Pero esto no es un asunto personal, esto es un asunto de Estado. Y yo no puedo plantearle eso a la reina. La reina es la que tenía que tomar la decisión. Lógicamente ya no creo que la fuera a tomar. Quién sabe, porque los consejeros son el primer ministro, que en ese entonces era Winston Churchill, y Winston Churchill dijo, tal vez yo como persona me rendiría, pero no como primer ministro de Inglaterra. Es un ejemplo burdo, pero es un ejemplo al fin de lo que significa a veces deslindarse de la figura personal, las convicciones y las creencias individuales aún del presidente, y un plan o programa de gobierno. Y eso nos ha hecho mucho daño durante muchos años, porque en primer lugar no existen medidas de continuidad en el gobierno, ahora menos que antes, y no existen porque se cree que es el presidente el que impone su voluntad ante todo lo que gira alrededor de la función pública de un gobierno, y eso no es cierto, y eso no puede ser, y eso no es correcto hacerlo. Debe de haber esquemas en los cuales el presidente puede decidir algunas cosas, cambiar algunas otras, y hay otras que no se deben de cambiar. Siguiendo con el ejemplo de Inglaterra, donde hay un esquema distinto de gobierno al de México, que es presidencialista, y en Inglaterra tienen una figura mixta entre el sistema parlamentario y monárquico. Me explico. El rey existe y subsiste y es él en quien se deposita todo el poder, pero él traslada en uso de sus atribuciones ese poder a un primer ministro que fue electo democráticamente. Pero el sistema parlamentario es distinto al sistema presidencial que existe en México. El sistema parlamentario lleva como primer ministro a un representante de un partido político. Y entonces las elecciones se realizan y las personas votan por partidos, y ese partido ganador pone o instala como primer ministro al líder de ese partido en ese momento. Y a ese se le llama primer ministro. Es un sistema distinto a México, donde votamos por partidos y por personas. Ahí se vota por el partido. Y el partido pone como primer ministro al funcionario que él considera que regularmente es el líder de ese partido, porque es una persona que funciona públicamente, que hace campaña, etcétera, ¿no? Pero es un representante de un partido quien es el primer ministro. Y ese primer ministro tiene que ir ante la reina, posarse ante la reina, y la reina le va a conferir el poder y le va a dar la orden de que gobierne en su nombre. Bueno, aquí en México el sistema es totalmente distinto. Hablamos de un sistema presidencialista. Pero la reina le da esas atribuciones y hay cosas que el primer ministro no puede cambiar. No puede cambiar principios y lineamientos básicos de acción de todo Estado. Un ejemplo, la cuestión económica. No puede hacer muchos cambios en materia económica. Eso lo controla un órgano distinto al del primer ministro. Las relaciones internacionales son supervisadas por un consejo. Así que tampoco el primer ministro puede tomar decisiones que imperen su propia voluntad. Digamos que los fundamentos principales de la política no son o no están sujetos únicamente a la voluntad del presidente, sino que existe una reina, existe un consejo. Aquí en México, no obstante la figura presidencial que tenemos, se habían creado instituciones similares. Por ejemplo, depositamos en el Instituto Nacional Electoral la cuestión de las elecciones. Ya es algo que no controla el gobierno y que lo controla un instituto independiente al gobierno. Y eso es muy sano y eso debe de ser así porque lógicamente, y más en este país lo hemos vivido en las décadas de los 80s para atrás, de los 90s para atrás, como el que el gobierno organizara las elecciones, pues daba lugar a grandes fraudes electorales y elecciones a conveniencia.
lo cual costó mucho tiempo y muchos años quitar y crear un instituto independiente y autónomo que se encarga de organizar las elecciones y las organiza fundamentándose en lo más preciado que tiene el país, que es la gente. Esa gente que pasa todo el domingo trabajando para que haya unas elecciones limpias y transparentes. Bueno, esa institución no depende del gobierno. El Banco de México, el control de la inflación, las tasas de interés y la creación de dinero nuevo es una facultad única del Banco de México y que no puede atribuir, perdón, no puede eh, interferir u ordenar el gobierno federal, el poder ejecutivo, no lo puede hacer. Y así hay muchas instituciones que le dan cierta fortaleza, seguridad y garantía al país y le permiten transitar de mejor manera, de manera más transparente y eficiente en muchas cosas. No es un ataque al presidente en turno. Este presidente, Andrés Manuel López Obrador, lógicamente en su retórica hace uso de ataques. A todos los que no están conmigo están contra mí. Bueno, no, hay instituciones que no pueden estar con él porque su función es precisamente la de ser imparciales. Y es por eso por lo que son creadas y es así como se deben de quedar. Si el gobierno federal claudica a la intención de meter mano al Instituto Nacional Electoral de manera predominante y crear consejeros a modo de Morena más que de otros partidos porque debe de estar equilibrado, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque son balanzas, son equilibrios y son instituciones que deben de estar per se alejadas del gobierno federal. Bueno, el tema es que si gobernar este país es muy complicado. Lo sería mucho más si se vuelve a concentrar tanto poder en una sola persona, que es la tendencia de este gobierno. En este gobierno hemos encontrado una tendencia centralista que lo único que hace es alentar las decisiones de gobierno, hacerlas lentas. Hay organismos que es imposible controlar, hay situaciones que es imposible controlar. Por ejemplo, la contingencia sanitaria que estamos viviendo hoy, derivada de la pandemia del COVID-19. Bueno, estamos viendo que hay un gran número de contagios y estamos viendo que los problemas se van acrecentando. ¿No es responsabilidad del gobierno la pandemia? No, no lo es. Pero sí creo que hay cierta responsabilidad en la falta de planeación que hubo en este gobierno. Y es que en el mes de marzo, si no mal recuerdo, el presidente dijo que estaban listos para enfrentar la pandemia del COVID-19. Y creo que ellos lo estaban desde su punto de vista. Y es que existe una odiosa y pésima decisión de politizar todas las decisiones de gobierno. Las decisiones que está implementando este presidente y este gobierno se fundamentan en el mantener el poder público, en conservar el poder público. Y hay decisiones que no puedes tomar desde esa frontera. Las debes de tomar atendiendo a otros principios distintos, por ejemplo el de la salud pública. Es preferible que haya un menor número de contagios y es preferible que los contagios que existan se conozcan, se detecten y se atiendan antes de que se propague más la infección. Eso es lo que opinamos algunos. Otros opinan que no, que lo mejor es que se propague, que mueran los que tengan que morir y que se salven los que se tengan que salvar, ¿no? Que eso les dará fortaleza y que, bueno, pues no se puede impedir el contagio y no se puede parar la actividad económica. No digo que alguno esté bien o alguno esté mal, simplemente son diversas posiciones o posturas respecto al mismo problema. Lo cierto es que está muriendo gente todos los días. Lo cierto es que hay más contagios. Yo no sé, no soy un experto en el tema, pero me brinca mucho la idea de decir, bueno, ¿a qué se debe que habiendo más gente en la calle, porque se han ido reanudando actividades paulatinamente, disminuya, dice el gobierno que disminuyen los contagios? Si el virus sigue igual, el virus está igual en la calle, no hay vacuna, hasta hoy que dieron una buena noticia, tanto Rusia como la Universidad de Oxford, que hay avances en una vacuna, pero bueno, hasta el día de hoy no hay una vacuna, no hay un tratamiento cierto que asegure que te puedas curar de COVID-19 y no hay un cambio realmente en el virus, ¿no? No hay un cambio ni en el comportamiento
más que de la gente. Ahí sí hay un cambio. La gente ha salido, la gente está fuera, y yo supongo que a mayor número de gente que se reúne en determinados puntos, pues habrá mayor índice de contagios, por lo que no me hace sentido el hecho de que digan que los contagios, han disminuido, porque salvo que muchos ya estemos contagiados y no lo sepamos, porque no hay pruebas suficientes, o las pruebas te las hacen únicamente cuando presentas algún síntoma. Y entonces, ¿qué pasa con los asintomáticos? ¿No? Pues andan propagando el virus por todos lados. Entonces, eso hace más difícil creer que esto vaya a disminuir. Más bien creo que se va a generalizar. Y una vez generalizado, pues sálvese quien pueda. La verdad, es un tema bien difícil, es un tema muy complicado. Y todo se viene generando porque es un gran número de personas los que somos en México. 150, 130 millones de mexicanos vivimos en México. ¿Cuántos de ellos son población en riesgo? ¿Cuántos no? ¿Cuántos están en población activa? ¿Cuántos no? Y tomar decisiones desde el punto de vista político es un error. Creo que se deben de tomar decisiones, a lo mejor desde el punto de vista de salubridad, pues serán unas. Si se toman decisiones desde el punto de vista de economía, pues serán otras. Pero combinarlas, no sé qué tan saludable sea. En fin, es un cargo muy difícil. Todos los presidentes de México han tenido grandes virtudes, grandes aciertos y grandes errores, fatales errores. Todos, no hay ninguno que se salve, y es que la función es así. Debe de ser muy complicado. Bueno, ¿qué es a lo que vamos? Pues que hay mucha gente que apoya al gobierno federal y hay mucha gente que combate al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la diferencia que veo yo? Me parece una muy sencilla. Hay un grupo de personas que se dejan llevar por los resultados, por los números, que siempre son fríos. Y hay otro grupo de personas que se dejan llevar por las formas, que son cálidas en el presidente. El presidente trata de ventilar un asunto cálido y te habla de austeridad. Pues ¿quién va a estar en contra de una política austera o de un grupo político austero cuando se ha sido tan ostentoso en los años recientes? Nadie va a estar en desacuerdo con que no roben, pues todos estamos de acuerdo en eso. Pero a otras personas les parece reprochable la diferencia entre el decir y el actuar. Por ejemplo, yo sí veo mal, y así lo he dicho muchas veces, que diga el presidente que es un presidente que vive de manera muy austera y viva en Palacio Nacional. Para quienes hemos tenido la oportunidad de conocer el Palacio Nacional, aunque sea el museo, te das cuenta que es un lugar hermoso. Los pisos son de maderas finas, los adornos que existen ahí desde hace más de 100 años son costosísimos, los candelabros, las librerías, las pinturas, los ornamentos, las plantas, los muebles, son muy costosos, son muebles de mucha antigüedad y de mucho prestigio, muchos de ellos muy costosos, jarrones chinos de la dinastía Ming, marcos de cuadros de oro o de baños de oro, esculturas y pinturas de gente muy valiosa. Es un palacio, no se pierdan de vista eso. Entonces decir que vives austeramente y vives en un palacio como ese no me hace sentido. Pero al final de cuentas yo soy de aquellos que opinan que eso es forma, que realmente un gobierno debe estar para dar cumplimiento a 5 aspectos fundamentales que son los más importantes de todo país, desde mi punto de vista, que son el bienestar económico, el desarrollo social, la seguridad pública, uno moderno que es fundamental desde mi punto de vista, que es la garantía de energía, la garantía energética y el cumplimiento a la ley. Esos cinco puntos me parecen fundamentales, esenciales para que un país funcione. Y es a la luz de esos 5 la prioridad que yo veo sobre los cuales debemos de ventilar el resto de los asuntos. Preguntarnos, ¿realmente tenemos un país saludable, con un buen sistema de salud? ¿Realmente ¿y qué se está haciendo? En caso de que no, ¿y qué se está haciendo para mejorarlo?
Tenemos un sistema económico saludable y qué se está haciendo para mejorarlo. Tenemos un sistema de seguridad pública saludable, somos seguros realmente y qué se está haciendo para mejorarlo. Tenemos la energía garantizada, suficiente para desarrollar este país y qué se está haciendo para tenerlo, para mantenerlo. Y realmente tenemos una cuestión jurídica, los delitos se castigan, se cumplen las penas, se puede asegurar que las personas que cometen un delito van a tener un castigo, qué porcentaje sí, qué porcentaje no. A la luz de este análisis, pues, sale muy mal parado este gobierno y cualquier otro. Se han descuidado de manera preponderante todos esos aspectos y la idea es que se vaya mejorando en todos esos aspectos. ¿Se está logrando sí o no? Eso es lo que yo creo que se debe de evaluar. Pero a diferencia de eso te contestan diciendo ahora no hay corrupción. No lo sabemos todavía. Yo veo muy difícil que la corrupción se termine. Ojalá y suceda, pero lo veo muy difícil. Pero el daño que la corrupción ocasiona, proporcionalmente o comparado con el daño que te puede ocasionar un mal manejo de las finanzas públicas en materia económica, pues es mucho más costoso. Por ejemplo, las pérdidas que obtiene Pemex diariamente son prácticamente un 10% del presupuesto anual de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tiene un presupuesto más o menos de 5,000 millones de pesos. Se dice que Pemex pierde alrededor de 500 millones de pesos por hora. Si tú comparas ese daño, pues es mucho más lo que estamos perdiendo con una equivocada política energética que con la corrupción. Y no es que la defienda, que lo ataquen y a quienes hayan sido corruptos que los castiguen, pero que los castiguen en serio. Viene el tema de los Oya, que está muy interesante. Viene el tema de el cártel Jalisco Nueva Generación y ese desplante que hicieron en video. El secretario de Seguridad diciendo que no se compara con el ejército. Es cierto, no se compara, pero si al ejército no lo dejas operar, pues no importa cuánta fuerza o cuánto poder tengas de fuego, si no lo haces. En fin, hay muchas cosas que tenemos que analizar más profundamente, pero a mí me gustaría que ustedes me hicieran el favor de decirme qué cosas quisieran abordar o qué temas, o qué les gusta o qué no les gusta. Ya me excedí casi 3 minutos del tiempo que tengo para estas cápsulas, lo lamento mucho, pero quiero invitarlos, esto es muy, muy en general, para que me hagan favor de escribirme y decirme qué temas son los que les gustan, de lo que hablamos aquí, qué les gustaría abordar o qué dudas pudieran tener, de qué les gustaría platicar. No olviden que es una plática entre amigos y que yo soy Alejandro Guadarrama Álvarez, que estoy a sus órdenes, que me da mucho gusto saludarlos y les agradezco mucho que me vean. Que tengan bonita tarde y bonita semana.